Agradecemos al Señor, gracias Ezequiel, gracias por esa alabanza, adoración, que también es el reflejo de lo que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Dios nos bendiga grandemente, iglesia amada. Dios nos fortalezca, Dios nos hable en esta noche. Sí, vamos a tener una oración para que la palabra de Dios pueda fluir con poder, con libertad. El pasaje que hoy vamos a compartir a veces tiene mucho que ver con nuestras actitudes también dentro de un culto, ¿no? Vayan abriendo sus Biblias, vamos a orar igual, pero vayan abriendo sus Biblias en el libro de Hechos capítulo 13, y tiene que ver mucho con un cierto mago que se llamaba Elimas, que estaba resistiendo la palabra de Dios. Y a veces en un culto, a veces en una reunión, es muy importante la oración. Cuando alguien está presentando el mensaje, cuando uno está hablando a otro de Cristo, siempre es fundamental que hayan dos y uno esté orando y clamando, porque hay una obra de las tinieblas que no lo vemos, que no lo entendemos, y el diablo se hace presente y entorpece la obra de Dios, poniendo barreras para que esa palabra no llegue con poder a cada vida y cada corazón. Por eso el culto es un momento especial en nuestras vidas y en la vida de nuestra iglesia. Ha sido por toda la historia un momento especial, un momento de gozo y de alegría de vernos, pero es un momento donde fluya la palabra de Dios, donde toque los corazones, donde quebrante las vidas, donde traiga vida, donde hay muerte, donde libere a los oprimidos y a los que están en ataduras del corazón. Así que es importante que entendamos este principio básico en nuestra vida espiritual. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, rogamos en esta noche que tu palabra pueda expresarse y fluir, Señor, con poder, con autoridad en cada vida y en cada corazón. Señor, tú conoces cada uno de los que han llegado esta noche a este lugar. Ha sido, Señor, seguramente en algunos una semana dura, una semana difícil. Algunos vendrán con mucha alegría, Señor, pero otros vienen con derrotas, con frustraciones, con opresiones en su vida. En el nombre de Jesús, Señor, rogamos que esta noche la palabra traiga fortaleza y esperanza en cada corazón. Dice la Escritura que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del alma y que discierne los pensamientos. Danos entendimiento en la palabra. Ayúdanos a entender estos pensamientos que están sobre nuestras vidas. Hay pensamientos de muerte, hay pensamientos de derrota, Señor. Hay pensamientos de frustración, hay pensamientos, Señor, Dios mío, que nos llevan, Santo Dios, a vivir una vida en esclavitud. En el nombre de Jesús, trae luz en esta noche. Trae luz, Señor, en medio de la oscuridad. Vivimos en un mundo en oscuridad, por eso necesitamos la luz de tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la Escritura. Háblanos, Señor. Atamos toda obra del enemigo, toda hueste de las tinieblas, todo espíritu de confusión. Atamos, Señor, al hombre fuerte, ese espíritu que está sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra comunidad, sobre nuestro país. En el nombre de Jesús, diablo, no tienes arte ni parte sobre ninguno de los que están aquí, Señor. Todo espíritu de interrupción, toda obra de las tinieblas, Señor, quita todo espíritu de sueño, ese hermano que viene muchas veces y no puede estar de pie, no puede estar con sus ojos abiertos, porque el diablo, Señor, lo tiene atribulado. Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y a veces viene a una iglesia y se duerme. Despiértalo tú, Señor. Trae vida, Señor. Trae vida. Quizás este sea el último culto en donde le toque estar. Por eso cuando se vaya de este lugar, se vaya con vida y con renovación en su corazón. Amén. Vamos a leer un pasaje. Después quería mostrarles un segundo unas fotos que para nosotros son muy importantes. Hechos capítulo 13 es un hermoso pasaje. Muchos dicen Hechos de los Apóstoles, pero gran parte, yo también coincido, lo llaman los Hechos de los Espíritus Santos, Hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obrando en toda su magnitud. Lo vamos a
leer cuando leemos el libro de Hechos, el Espíritu Santo ministrando, hablando, eligiendo, levantando, hablando, llevando, es el obrar del Espíritu Santo. Amén. Leemos Hechos, dice: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Se han encontrado algunas escrituras del procónsul Sergio Pablo y hablan de una profunda conversión a Cristo por escrituras en una pared. Así que sabemos que la palabra llegó con seguridad al procónsul Pablo. Cuando la pastora me dio la bendición de compartir la palabra, yo este pasaje lo había leído hace algunos días en el devocional, en los devocionales que uno siempre tiene. Entonces yo le decía al Señor: cuando me toque predicar, si me toca predicar algún día a la iglesia o un día martes, esta va a ser la palabra que voy a usar, esta palabra, porque esta palabra realmente me ha hablado y me ha confrontado en muchos aspectos. Y tenemos la bendición, y tengo la bendición no solamente de compartir esta palabra y que justo viene para unas situaciones especiales, pero también habla aquí de una iglesia misionera. Y justo estamos a las puertas de iniciar otro viaje. Yo me ha costado mucho, hermanos, ponerle nombre a las cosas. Yo nunca he sabido definirme en ciertas palabras, si son viajes misioneros, si somos misioneros o no somos misioneros. Siempre he tenido el conflicto. Hace más de 20 años, y hoy he sido una cuenta cuántos viajes hemos podido realizar por las provincias, y creo que más o menos hemos hecho más de 60, 70 viajes por el país. Han sido muchos años viajando. En un tiempo me ha tocado liderar un grupo grande de jóvenes. Íbamos a distintas provincias llevando ropa, alimento. Íbamos con un equipo de médicos muchas veces. Un impacto grande en cada sociedad y en cada lugar donde estuvimos. Han sido viajes de mucho impacto, de mucho gozo para nuestras vidas. Y lo hicimos por muchos años. Iglesias de distinto tipo, jóvenes de iglesias pentecostal, Asamblea de Dios, Bautista, sirviendo al Señor. Alianza, ahí la conocí a Analía. No sé si viajaste hiciste algún viaje, Analía. No, pero Juancito, que estaba acá el otro día, también hicimos un viaje juntos a Formosa. Hemos vivido lindas y maravillosas experiencias, compartiendo con la gente, abrazando, hablando del Señor, preparando cada uno de los que viajaban, que para nosotros es fundamental. Yo entiendo, hermanos, que me han dicho muchas veces que lo importante no es entregar cosas, sino que hablar la palabra de Dios. Eso yo lo tengo bien en claro. No confundo las situaciones. Creo que el poder de la palabra es grandioso y puede transformar una vida y puede transformar un corazón. Yo
sé que si entregando un paquete de harina, la persona se le termina el paquete de harina y su vida va a seguir igual. Yo sé que detrás del paquete de harina debe haber un mensaje transformador. Cuando una vida es transformada por el poder de la palabra, cambia toda su estructura, hasta cambia su vida, cambia su economía, cambia su familia. Hay bendición sobre su casa, hay bendición sobre sus hijos. Por eso entiendo que la palabra es fundamental, pero entendemos y comprendemos que hay tantas necesidades, que hay tanta falta de afecto, falta de amor, falta de cariño, que necesitamos muchas veces expresar esto como hijos de Dios. El otro día en San Delfín, cuando vimos a un niño sentadito, ahí ese niño se levanta a las 5 de la mañana, es el hijo más grandecito que tiene una madre, no tenía zapatillas, no tenía ropita, hacía un frío tremendo, estaba temblando de frío, él se levanta a las 5 de la mañana para hacer cosas en la casa, tiene todos niños pequeñitos, y abrazar a ese niño, expresarle el amor de Dios, entregarle una campera que alguno de ustedes la donó, entregarle un par de zapatillas que alguien lo donó, para nosotros es una gratitud tan grande, y ese niño no se olvida de ese acto de amor y ese acto de misericordia. Dios es amor, es el principal principio espiritual en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Dios es amor, es un mandamiento profundo a la iglesia, amarnos entre nosotros, amar a nuestros enemigos, a los que conocemos y a los que no conocemos, amar a la iglesia de donde hemos salido, amar a los que nos han dañado, es el principio básico, porque Cristo nos amó. Por eso la cruz. Ahí en la cruz merecíamos nosotros morir en la cruz, pero Cristo murió por nosotros. Las misiones es un acto importante, maravilloso. Por eso viajamos y en acto misionero ahora queremos siempre darle un orden. Estamos armando una página que siempre me negué a tener. Una página, le vamos a poner un nombre, estar en Instagram, que ni sé cómo se escribe ni cómo se hace, pero mostrar la iglesia presente en donde está la necesidad, en donde está el dolor y el poder dar el pan al hambriento. O me ha dicho esa famosa frase, no le des pescado, sino enseñarle a pescar. Esas frases las escucho siempre del que está sentado a veces en un cómodo sillón, el que tiene por ahí una cómoda postura en la vida. Es tan importante ir donde está la necesidad. Es tan importante. Y no todos tenemos que ir. No creo ese principio. No todos somos misioneros, pero todos tenemos una misión en la vida. No todos somos misioneros. El acto de misionero es para pocos. Para pocos tienen ese llamado de ejercer el ministerio misionero. Y algunos de esos pocos son llamados para ir a los lugares no alcanzados. Hay zonas, hay lugares que son de muy difícil acceso. Nos contaba hace un tiempo una misionera que estaba en China. Es un lugar sumamente difícil y sus reuniones las hacían en forma clandestina. Ella tenía que entrar no como misionera, sino que tenía que entrar a la China con otra profesión. Y no es fácil involucrarse y predicar. Son lugares de los cuales pocos son los llamados para estar. Pocos son los llamados que pueden ir. Todos tenemos esa actitud y ese llamado misionero. Todos tenemos una misión en la vida. Por algo Dios nos ha rescatado de las tinieblas. No para sentarnos solamente en un culto. Dios nos ha dado algo especial en el corazón y tenemos que darlo. Ser misionero es ser enviado por el Señor. Lo hemos contado muchas veces porque se me enciende esta pasión. Y lo he contado varias veces, se enciende porque de niño mi papá era pastor de una iglesia, pastoreó muchos años de la iglesia. Mi papá era relojero, ya lo he contado, y él un día, un libro transformó su vida, un libro que fue para él muy importante, de Guillermo Carey, un gran misionero que dijo una frase muy maravillosa. A ver, la repetimos juntos, quiero que la aprendan. Iglesia. Más fuerte. Iglesia, espera grandes cosas de Dios y emprende grandes cosas para Dios. Amén. Esa era la frase. Y el papá, siendo
una familia, nosotros pobre, con necesidades, con carencia, con falta de vivienda, con falta de muchas cosas, pastoreando, sabiendo lo difícil que es pastorear una iglesia. Muchas veces no nos sobraba, no nos faltaba, no nos sobraba, pero él un día sintió el llamado a las misiones, sintió que algo debía hacer por las misiones, debía salir de ese lugar de confort, de esas 4 paredes dentro de la iglesia, de esa familia feliz, sintió que tenía que hacer algo y un día dijo: voy a ir a África porque tengo el deseo de ir a África, algo especial que sintió Guillermo Carey porque él quería ir a la India y se juntó papá como pudo el dinero para viajar a África y conocer la realidad de los misioneros, conocer la realidad de la palabra y fue una experiencia maravillosa. Cuando vino de África empezó a formar grupos, a preparar, a enseñar de las misiones. Ninguno de nosotros estaba interesado en las misiones, a ninguno nos importaba de las misiones. Invitó varias veces a un curso que él quería dar de misiones y siempre ese curso iban 2 personas. Y pasó mucho tiempo él tratando de incentivar a la iglesia a las misiones, de mover a la iglesia a las misiones, que no hacía falta ir al África, ni a China, ni a la ventana 1040, los lugares no alcanzados, difíciles de llegar, sino que quería despertar en la iglesia un tiempo nuevo, una iglesia que pueda salir, una iglesia que entienda los principios básicos del Señor. Mi papá, una semana antes de morir, le dijo a un hermano, fue las últimas palabras que dijo, perdón, a veces uno se emociona, y dijo: no se olviden de las misiones. Después que dijo esas palabras, a las pocas horas ya no pudo hablar más. Pero dejó en nosotros y en la iglesia donde estábamos ese fuego encendido. Ese fuego en algún momento se enciende. No va a estar apagado, no bajes tus brazos, no pierdas la esperanza. En algún momento se va a encender el fuego en tus hijos, en tu familia o en la iglesia. Ese fuego se encendió y salimos, empezamos a predicar, levantar misioneros en Cuba, misioneros acá. Empezamos a sostener, no faltaban recursos, había muchos recursos. El sueño era formar una escuela de misiones. Empezamos a formar escuela de misiones. Levantamos ahí en Santiago del Estero una casa misionera. Para nosotros fue un sueño cumplido. Y a veces esos sueños no perduran. Pero eso es las misiones, amar las misiones. Me gusta que se llame, pastora, Alianza Cristiana y Misionera. Me gusta que se llame así la iglesia. Cuando Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a una misión importante y fundamental, aún así, sea en tu casa, en tu barrio y en cada lugar donde tú te muevas. Uno se apasiona hablando y tenía que mostrar otra cosa, tenía que mostrar unas fotos. Para nosotros, hermanos, queremos realmente agradecer. Estamos a veces agotados. Hemos estado todos estos días separando ropa con Susana y con mis hijas, separando ropa de varón, de mujer, de acá para allá. Y hemos estado preparando las golosinas. Hemos juntado cosas para llevar con un camión. Mire la cantidad de cosas que tenemos. Hoy hemos llamado a un pastor de Santiago y ya nos estamos comprometiendo para ir el mes que viene, si Dios quiere, ir a Santiago del Estero, donde tienen 2 comedores de chicos. Y nos apasiona esto nos mueve. ¿Y sabe lo que nos apasiona? Ver la mano de Dios, ver el mover de Dios. A veces no hay que hacer mucho, solo necesitamos creerle a Dios. Por eso, iglesia, hermano, hermana, emprende grandes cosas para Dios y espera grandes cosas de Dios. Amén. Queremos mostrarle unas fotos de la preparación. Estamos preparando. Quiero que ustedes los vean, son cosas que nos han donado. Hoy llevamos más golosinas también, llevamos un montón, así que van a tener golosinas para rato. Esa es nuestra casa. Cosas de excelente calidad. Gracias, hermanos. Gracias por lo que nos han dado. No, ese piano no, es el que a veces nos aturde floppy, pero no. Ese piano, mucha mercadería. Gracias a Dios, bendiciones grandes para compartir con los hermanos de San Delfín, de Recreo y de tantos lugares que para nosotros ha sido una bendición grande. También, bueno, ropas que hemos lavado, cosas que hemos encontrado que se pueden lavar y todo ha sido una bendición. Hay más fotos, pero después las mostramos. Gracias, hermano.
Aquí nosotros, por eso, no sé si usar esa palabra, pero por eso es el plan y el propósito de Dios de yo en esta noche estar compartiendo la palabra, porque lo que pensaba se suma hacia toda esta obra y este mover misionero y este mover y este esfuerzo que hacemos cada uno de nosotros y como iglesia. Hoy el pasaje que hemos leído nos habla de una de las primeras iglesias misioneras, sino la primera, llamada la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía era una iglesia muy especial. Era una iglesia que tenía todos los dones del Espíritu. Como anhelo ser lleno de todos los dones del Espíritu. Necesitamos tener todos los dones del Espíritu. Esta iglesia especial es una iglesia que oraba, es una iglesia que ayunaba, una iglesia que pensaba y elegía quiénes iban a ir, una iglesia que era sensible a la voz del Espíritu Santo, era una iglesia que amaba mucho, amaba demasiado. Bernabé, que compartía y estaba en la iglesia, fue corriendo a buscar al apóstol Pablo, que estaba en Tarso. El apóstol Pablo había sido echado de Jerusalén. Le habían dicho: Pablo, ándate a Tarso, porque tú aquí en Jerusalén causas conflicto. Los judíos tienen conflicto, y Pablo en Tarso estaba ahí. Los hermanos de Antioquía dijeron: ¿por qué no vas a buscar ese instrumento que será poderoso en la iglesia? Ahí fue Bernabé y lo trajo a Pablo a Antioquía. Es una iglesia de Antioquía que ama en demasía. Es una iglesia que ofrenda. Se levantó un profeta y dijo: vendrá un gran hambre sobre Judea y necesitamos tener los recursos para ayudar a los hermanos. Y es una iglesia que juntó sus ofrendas y envió con sus ofrendas sus ayudas a la iglesia de Judea en Jerusalén, para que no pasen hambre los hermanos en Cristo. Es una iglesia que tenía un gran amor por el necesitado, por el desamparado. Era una iglesia cosmopolita, distinto tipo de gente, distinto tipo de hermanos. No todos eran del mismo lugar, no todos eran de la misma zona. Ahí estaban, convivían en amor y en misericordia y en respeto, tanto judíos como gentiles, y era una iglesia especial. Y una de las particularidades dice que Antioquía fue la primera iglesia que se le llamó a los hombres que se congregaban ahí. ¿Cómo se les llamó? La primera iglesia que se les llamó cristiano. Era muy especial y, sobre todo, como dije, eran sensibles al Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dijo: apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra que les tengo encomendada. Ellos apartaron a dos instrumentos maravillosos para la iglesia, porque Pablo tenía una capacidad de enseñanza, muy conocedor de las Escrituras. El apóstol Pablo era una persona especial, sabía 3 idiomas, conocía las Escrituras, había sido fariseo, era un instrumento útil ahí dentro de la iglesia. Pero la iglesia no le importó, no miraron a eso, sino que decidieron preparar al apóstol Pablo, orar y ayunar por él para enviarlos a predicar la palabra del Señor. Ahí fue el apóstol Pablo, fue Bernabé y fue también el tal Juan Marcos, que después se asustó y se volvió y lo dejó ahí a los dos solitos. Pero fueron ese instrumento tan maravilloso en la obra del Señor. El primer viaje misionero lo hacen a la isla de Chipre, una isla llamada Isla de la Felicidad, porque era una isla preciosa. De ahí era Bernabé. Bernabé dijo: vamos, empecemos por algo, empecemos por algún lugar. ¿Dónde podemos empezar? ¿Dónde podemos empezar nuestro ministerio? Vayamos a Chipre. Ahí predicaron, fueron predicando, fueron enseñando. Iban primero siempre a las sinagogas, es el lugar donde se congregaban los judíos, pero luego iban hacia los gentiles. Ahí en Chipre, en la capital de Chipre, un lugar especial, conocen al procónsul, al gobernador de toda la isla. Un hombre muy interesado en muchas cosas. Aquí en mi Biblia dice que era un hombre prudente, la palabra que usa. Hay otras versiones que lo definen a Sergio Pablo con otra definición. Dice que era prudente. En otra versión dice que era inteligente.
Asimismo podemos ver que la palabra prudente es una palabra que nos habla de alguien con sabiduría, con sensatez, con cautela, con buen juicio, inteligente. Este gobernador era una persona muy capaz, tenía la capacidad de tomar decisiones, tenía la capacidad de saber qué era lo bueno y qué era lo malo, pero había algo que este hombre, en toda su capacidad, en toda su inteligencia, en toda su formación, él no podía percibir. Ahí donde él se sentaba en su sillón de mando, ahí en su trono de mando, ahí en su lugar donde se juntaban con los otros ministros del gobierno, junto a él se sentaba un personaje siniestro, un personaje oculto, un personaje desconocido. Él no tomó la magnitud. A veces en los lugares menos esperados están estos personajes siniestros. La inteligencia no es una capacidad de poder ver el mal, de poder ver la opresión, de poder ver aquellas cosas que suceden en nuestro alrededor. Muchos gobernantes consultan constantemente a la brujería, consultan constantemente al horóscopo. El horóscopo no es algo que está solamente en la gente ignorante, sino que está en todos los ambientes. Siempre me acuerdo en el liderazgo de jóvenes nos tocaba hablar con otros líderes y un día una líder me pidió si podíamos tener una charla, nos sentamos a charlar y me dijo, ora por mí, por mi familia, mi papá es diácono, anciano de la iglesia, mi mamá también, pero bueno, yo soy líder, somos 30 jóvenes en la iglesia, necesitamos mucha oración, pero sí, vamos a estar orando, le digo. Sí, yo creo que el problema que tenemos es que mi papá es de Leo y mi mamá es de Piscis y yo soy de Sagitario. Entonces no nos congeniamos los signos, una líder de la iglesia. A veces esos mismos personajes están en los ambientes que nosotros ni nos imaginamos. Personajes reconocidos y forman parte. Tuvimos nosotros como historia un ministro llamado el Brujo, con una historia oculta y bastante siniestra. Y ha seguido estando. Ahí estaba este personaje que se llama Bar Jesús. Lo nombra Lucas primero, estaba Bar Jesús. Bar Jesús significa hijo de Jesús o hijo del Salvador. Mire qué nombre, hasta el nombre lindo tenía. No solamente estaba sentado y comía con Sergio Pablo, sino que también tenía un lindo nombre, hijo de Jesús, hijo del Salvador. Pero Lucas luego lo llama Elimas, que traducido es mago. La versión Dios habla hoy no dice, no pone la palabra mago, no tiene misericordia y pone la palabra brujo. O sea, con Sergio Pablo comía, consultaba, estaba el brujo compartiendo con él. Ahí estaba el brujo sentado en él. Él interpretaba los tiempos, él daba palabras de maldición, él tenía algunas prácticas especiales. El poder de la brujería siempre es grande. Lo hemos dicho muchas veces, nos generó un terror muy grande un día que estábamos orando en Santiago del Estero. Santiago del Estero es una provincia, es donde nos ha tocado vivir la brujería en toda su expresión. Yo he estado en todas las provincias, pero Santiago del Estero, en los montes, donde están en los montes, ahí se hacen sacrificios y cosas tremendas. Susana me contaba que su abuela a los 15 años desapareció y se fue al monte. Nunca más la vieron por muchos años. Y ya vino ella, una mujer grande, y ya era bruja. Era una mujer con mucho poder y mucho entendimiento. Vemos la brujería ahí en el monte. Hemos sabido de sacrificios, hemos sabido de ritos, hemos sabido de pactos. Pero no están solamente en el monte la brujería, sino que también está al lado, en los palacios del rey. A veces están en las casas, a veces están en el barrio. Siempre están y siempre
vive. Este Bar Jesús estaba en ese lugar cuando Sergio Pablo conoce de la vida de Pablo, conoce de la vida de Bernabé, los llama a su palacio, quiere conocer, quiere que les enseñe, quiere que les predique un mensaje nuevo, está ansioso de saber, está ansioso de conocer, pero el brujo se opone, el brujo resiste, el brujo siempre está presente, el brujo no quiere el crecimiento, no quiere que la palabra de Dios se propague, no quiere que la palabra de Dios llegue a tu vida, que llegue a tu casa. El brujo está presente, a veces son sacrificios, a veces te prenden una vela, a veces hay vela, a veces hay pochoclo, poder de macumba, poder de quimbanda, están presentes, que no lo veamos es una cosa, pero están presentes y siempre han estado presentes. Nos han levantado infinidad de veces velas y cosas encendidas en la iglesia donde estábamos, hermanas que han sido atacadas por el poder de la macumba y han tenido tremendas opresiones. El poder del brujo está presente. Un día en una escuela se nos manifestó una joven líder de una iglesia a las 3 de la mañana, comenzó a dar un grito desgarrador. 40 personas que estábamos, no podíamos sostenerla. Nos entró un pánico y un terror a todos los que estábamos presentes. El brujo siempre resiste. Me gusta ver otras versiones de la palabra. Reina Valera dice, pero le resistía Elimas. La Biblia de Jerusalén, la católica, usa la palabra se les oponía. La Biblia nueva, la versión del Viviente dice, se les entrometió y trataba de persuadir al gobernador. Y me gusta cómo dice la palabra lenguaje actual, dice, no los dejaba pasar. Yo no sé cuál fue el acto de resistencia que tuvo Elimas para que Pablo y Bernabé no ingresaran y no entablaran una conversación con su jefe, con Sergio Pablo. Capaz que se puso en la puerta, capaz que resistía a Pablo, no lo dejaba entrar, capaz que eran unas palabras, capaz que eran unos actos, no lo sé, pero estaba presente. Ahí estaba presente para oprimir, para impedir que la obra de Dios se haga, para que la palabra de Dios crezca. Hermano, en Cristo, el poder de Elimas, el poder de Bar Jesús no ha muerto, no ha quedado en el pasado, no ha quedado en el año 60, cuando estaba el apóstol Pablo. Ese espíritu que está en Elimas está presente ahora en nuestro tiempo, en nuestro año 2025. Está presente en tu casa, está presente cuando te sientas a comer, está presente en tu trabajo. Y tengo que tener muchas veces temor, y lo digo con temor del Señor, a veces está presente dentro de puertas adentro en una iglesia. El poder de Elimas siempre está para oponerse. Fue tan duro para nosotros. Hoy con Susana pasamos casi 1 hora llorando juntos, ¿no, Susi? Por eso creo que a veces nos cuesta. Y empezamos a acordarnos de nuestros viajes misioneros. Cuando nos tocó salir de la iglesia, sabíamos que era nuestro llamado. Me tocó movilizar mucha gente. Teníamos camiones a disposición para ir donde quisiéramos. Habíamos conseguido de la empresa Cadbury, Stani, camión gratis cada vez que ustedes viajen. Habíamos conseguido como donación. Así que venía el camión casi lleno de mercadería porque nos daba una empresa internacional de golosinas, de cosas hermosas. Habíamos servido a Dios con mucha gente. Cuando estábamos en la iglesia, habíamos abierto casas misioneras y movilizar gente. De un día para otro estábamos solos con Susana, nos quedamos solos. Teníamos el llamado, teníamos el corazón y tomamos la decisión de no quedarnos, no morirnos. Empezamos a deambular de aquí para allá, pero dijimos con ella, no nos vamos a morir, Susana. De alguna manera tenemos que vivir. A veces ella tiene más empuje que yo y de no quedarnos. No teníamos ni vehículo ni nada, así que como podíamos, no teníamos respaldo de nadie. Entonces empezamos a orar y nos propusimos el corazón de ir a Abra Grande, un lugar ahí en el norte de Santiago.
y fue a orar y nos ayudaron los inconversos, porque somos sinceros, inconversos, muchos compañeros de Susana nos llenaron y no teníamos cómo ir, pero agarramos nuestras valijitas como pudimos y llenamos esas valijas con todo lo que podíamos, saltamos arriba de la valija para que entre todo, algunas ropitas, golosinas y no queríamos morirnos porque queríamos vivir para el Señor, no queríamos que las circunstancias adversas nos apaguen. Amábamos mucho al Señor y amamos a la familia y creíamos que teníamos que ser de testimonio para nuestras hijas. Y nos fuimos con 2 valijitas y viajamos en tren ahí como 30, 40 horas, no sé cuánto, que el tren se nos quedó. Y Susi no puede hacer mucha fuerza, así que yo con las 2 valijas ahí y que Susi con la cartera, por supuesto. Y como pudimos, cargamos la valija y pudimos. Y fue un viaje de tanta bendición. Fue para nosotros un renovar, hermano, fue un despertar de saber que lo podemos hacer en el Señor. Iglesia, espera grandes cosas de Dios y le creímos a Dios y esperamos grandes cosas de Dios. Hicimos ese viaje y íbamos casa por casa hablando del Señor, entregando golosinas. Estábamos felices y ahí nos animamos y vamos a hacer el segundo viaje. Fuimos a una localidad de Icaño, en donde vamos siempre, y estamos preparando con toda la ilusión, con toda la fuerza, con todo el gozo del Señor. Un día antes, una persona que compartió conmigo muchos viajes al interior me llamó por teléfono y me dijo: mira, hermano, creo que no es bueno que vayas a Santiago porque estás cayendo en maldición y una maldición vendrá sobre tu vida, sobre tu trabajo, sobre tu proyecto. Fue un balde de agua fría para nosotros. Pero entendimos nosotros, supimos que era un poder de las tinieblas. Sabíamos que el poder de Elimas no había quedado en el pasado, sino que siempre está dispuesto a manifestarse en contra de nuestras vidas y en contra de nuestros corazones. El poder de Elimas. Ese día entregamos nuestras vidas al Señor, oramos a Dios: Señor, respáldanos, Señor, acompáñanos. Nunca servirte a ti es una maldición. Nunca servirte a ti es una maldición. Nunca es un peso entregar y dar algo al necesitado y al desamparado. Fuimos usados y bendecidos por el Señor. No quiero extenderme, tengo mucho para decir. Perdón. Elimas no quería que Sergio Pablo conozca al Señor. A veces Elimas no quiere que tú crezcas o que la iglesia crezca. Pero los hombres espirituales, los hombres ungidos con el Espíritu Santo, los hombres y las mujeres que han sido levantados con el Espíritu Santo, que han sido llamados por el Espíritu, tienen el poder de resistir toda palabra contraria. Y ahí tenemos el apóstol Pablo. No me gustaría a veces tener como hermano en Cristo el apóstol Pablo. El apóstol no usa esas palabras que acomodamos nosotros. A veces tratamos, cuando ministramos a alguien, tratamos de acomodar las palabras para que no se ofenda. No, ¿cómo se va a ofender el pobre hermano Elimas? No lo vamos a ofender porque aparte es judío también, aparte es en mi tierra. Entonces vamos a tratarlo con amor, con cariño. Él no tiene conocimiento, él no sabe. El apóstol Pablo le dijo: hijo del diablo. Ay, Dios. Hijo del diablo. Y hay una palabra fuerte que utiliza: lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? La palabra trastornar es invertir el orden, alterar la normalidad, inquietar, cambiar radicalmente una situación o sistema de valores, perturbación mental, persuasión. O sea que Elimas y ese espíritu que gobierna a Elimas
que aún está presente, que no ha muerto, que está presente en nuestras vidas, en nuestras situaciones, está para invertir el orden en tu vida, alternar la normalidad, inquietarte, cambiar radicalmente situaciones, el sistema de valores, perturbación mental. Persuasión. Todo esto lo viví yo. Todo esto me ha pasado. Muchas de estas cosas han sido parte de mi vida. Cambiar mi sistema de valores, persuadirme, entorpecerme, porque la voz de Elimas sigue estando presente. Elimas, el espíritu que estaba en el corazón de Elimas, también lo tuvo Pedro. Pedro le dijo a Jesús: no, Señor, no te mueras. Por favor, Señor, no te mueras. ¿Cómo te vas a morir? Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Otro que no tenía código, no tenía medias tintas. Siempre está presente. Muchas veces se ve en las iglesias. Sí, Señor, muchas veces se ve en las iglesias. Un día estábamos orando, 4 hermanos, un día de ayuno, estábamos orando. Una joven en un momento se paró, tocado por Elimas, terminamos de orar en esa oración poderosa y ella empezó a crear un conflicto entre los 4 hermanos que estábamos ahí. Algo inesperado. Tuvimos que volver a orar y a reprender toda obra de las tinieblas. A veces están en las charlas, en nuestras conversaciones, están en nuestras mesas, a veces en nuestras reuniones de líderes, a veces en nuestras reuniones de pastores, a veces en nuestros ministerios, a veces se levantan hombres crecidos, hombres que parecen inteligentes, a veces parecen hermanos con falta de visión, con falta de revelación y pueden decir cualquier barbaridad y entorpecen el crecimiento de la obra de Dios. A veces está sentado en nuestra mesa con nuestros hijos charlando sobre la vida, sobre sueños, sobre proyectos y ahí el Espíritu está oprimiendo, hablando, entorpeciendo la obra de Dios. Él está para que tú no crezcas, para que tú no sirvas, para que tú no te consagres, para que tú no vivas el evangelio en plenitud. Ahí está Elimas siempre presente. Ayer llorábamos, perdón esta candela acá, pero ver a nuestras hijas trabajando, separando ropas y charlando. Yo cocinaba empanadas, yo cocino también. Yo haciendo empanadas y ella separando, esto sirve, esto no sirve, esto acá, esto allá. Gloria a Dios. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena consagrarse. Vale la pena adorar a Dios. Vale la pena congregarse. Vale la pena servirlo a Dios aún en las provincias. Valió la pena en nuestra vida, hermanos. Nos hemos llenado de proyectos de bendición y lo seguiremos haciendo como misioneros o lo que seamos. Lo hacemos para la gloria de Dios. Quiero terminar con una oración. Quiero que te pongas de pie. Yo me repetí muchas veces, hoy digo, no voy a gritar, no estoy bien a la garganta, no voy a gritar y termino gritando. Cierra tus ojos. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Tómate este tiempo, esta reflexión. Es un momento especial, es un momento de batalla, es un momento difícil. Un día un joven líder en la iglesia donde me congregaba salió corriendo. A los segundos vino corriendo, vino con una botella de gaseosa y se sentó afuera y tomaba la botella de gaseosa. No sabíamos nosotros qué le pasaba y decíamos: Marcelo, ¿estás bien? Sí, estoy bien, hermanos, estoy bien. Él escuchó una voz que le dijo que fuera a comprarse veneno y se compró veneno, le puso veneno de ratas a la gaseosa y comenzó a tomar esa. Después de un culto, no le estoy hablando de después de una reunión de Halloween o lo que sea. Después de un culto y tomó el veneno, empezó a convulsionar.
con deseo de quitarse la vida. Eso es Elimas, hermano. Eso es un espíritu que está sobre tu vida, que te quiere entorpecer, quiere que no crezcas, que no seas feliz. El Señor no quiere que seas un evangélico más, quiere que seas una persona feliz. Yo en mi adolescencia, mi oración fue: Señor, no sé qué pedirte y no sé cómo pedírtelo. Lo único que te pido, Señor, quiero ser alguien feliz. Hoy en mis 58 años, con batallas, puedo decir: el Señor contestó mi oración. Ahí está el Señor para traer bendición, para traer liberación a tu vida, para traer un sentido a la vida. Pero tienes que levantarte contra la opresión, contra la palabra que se pone una barrera en tu vida. Ahí cierra tus ojos. Si quieres levantar tus manos al cielo, el acto de levantar las manos al cielo es un acto de pedirle a Dios misericordia. Estás en un pozo profundo, estás en una atadura profunda y levantas tus manos para que alguien extienda las manos y te saque de esa profundidad. Ahí estás levantando las manos y diciéndole: Señor, te necesito, necesito que me dé la victoria contra la opresión, contra la maldición, contra toda palabra contraria. Aquí donde está, alguien ha levantado palabras contrarias contra tu vida, contra tu casa. Alguien ha dicho que tú no servías, alguien ha dicho que tú no podías merecer nada, alguien ha dicho que tú no llegarías a nada. En el nombre de Jesús decimos: todo espíritu inmundo que se ha levantado, fuera, diablo. En el nombre de Jesús me levanto. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, ven sobre nuestras vidas. Si alguien de los que están aquí levantando sus manos quiere pasar aquí al frente, que tenga esa batalla espiritual, que tenga esa lucha. Hay una voz que estás escuchando, que te está hablando, De a poquito está empezando a hablarte, que ha sido el tropiezo de toda tu vida. Y dile: Señor, no puedo más. Necesito esta noche que tu mano poderosa me toque y me saque de esa oscuridad. ¿Quieres pasar al frente? Vamos a orar. ¿Quieres pasar al frente? Quien tenga batallas, pase al frente. Ora, Susi. Vamos a orar, vamos a ministrar. Vamos a orar en el Señor. Vamos a creerle a Dios, al Dios Todopoderoso. Vamos a pedirle a Dios que nos traiga un despertar.